Hola a todos, ya estamos en un nuevo comentario semanal de divisas y en general de los mercados desde forexperiences.com. Esta semana, bueno, pues vamos a ver un poco cómo ha ido como siempre la sesión semanal, nos depara la semana que viene y bueno, alguna sorpresita más que os iré contando. Respecto a la semana, la verdad es que tenemos una semana desde nuestro punto de vista que ha sido bastante plana, una sesión semanal en la que apenas hemos tenido oportunidades, al menos en los time frames en los que nosotros trabajamos y con la estrategia que nosotros desarrollamos. Esto muchas veces depende mucho de la franja temporal en la que trabajes y la estrategia que utilices, pues para unos puede ser una semana llena de oportunidades y para otros pues no hay prácticamente ocasiones de entrar al mercado. Ese ha sido nuestro caso y bueno, aún así creo que las volatilidades medias pues han sido bastante bajas esta semana y esto pues yo veo que creo que viene un poco condicionado por el tema que sigue candente de Grecia, los tipos de USA y la proximidad quizás del verano, pues bueno, dejan esta volatilidad bajo mínimos. Vamos a entrar a echar un poco el foco en los diferentes activos. En el euro dólar, la verdad es que lo destacable de la semana es que se ha producido un movimiento inicial alcista que intentó superar los máximos, pero no se han podido superar. Ha llegado a un máximo aproximadamente de 1.1350, cosa que quizás nos deja pues también una estructura interesante y a seguir, que mostraría que no se ha seguido en ese movimiento alcista. Veremos cómo despierta esta semana que viene, con muchos ojos puestos pues en las negociaciones sobre el rescate, este nuevo rescate griego. La libra dólar ha terminado en máximo semanal prácticamente, ha sido casi el único par que ha definido un movimiento pues bastante concreto y con una dirección bastante clara. Ha habido un movimiento al alza de la libra, aún así ha sido de forma muy progresiva y sobre todo impulsada por los datos de producción manufacturera en el Reino Unido. Respecto al dólar yen, bueno, pues 125 yenes, primera resistencia. Ha habido un primer rechazo de esta marcada tendencia alcista que se ha producido en este nivel de 125 yenes, que ya habíamos comentado que era bastante importante, y se ha producido una primera corrección sobre este impulso, ¿no? Que bien podría ser pues una toma de beneficios de estas pasadas semanas en las que ha habido un movimiento alcista bastante importante. Sobre el yen también veremos algún detalle que nos demostrará un poco cómo el mercado se está posicionando en este activo. Respecto al oro, pues bueno, lo tenemos a la espera de acontecimientos, cómodamente puesto, cómodamente sentado en la zona de los 1.170, 1.180 dólares, y de ahí pues parece que por ahora no se piensa mover. Y el dólar australiano pues lo tenemos también sobre un nivel técnico, está testeando soportes y se mantiene en una zona de indecisión y además con poco volumen, cosa que también lo hace pues un activo al cual deberemos vigilar. Finalmente, pues bueno, como siempre veremos un poco el activo de la semana, que para nosotros sigue siendo el IBEX 35, lo seguimos teniendo en observación, tal como comentábamos la semana pasada, pues se estaba produciendo un movimiento que apuntaba a cierta debilidad. Nos deja una semana con una vela muy neutra de indecisión y por lo tanto lo seguimos manteniendo bajo vigilancia. Bueno, vamos a empezar con el euro dólar. Lo tenemos aquí como siempre pues en nuestro gráfico con el gráfico con el time frame en el que trabajamos, gráfico de cuarto de hora, y bueno, pues podemos ver un poco lo que os comentaba, ¿no? Un escenario de baja volatilidad en el que el par pues apenas se ha movido durante toda la semana en un rango estrecho de 200 puntos, y eso pues bueno, nos ha dejado poco margen de maniobra, ¿no? Si nos acercamos un poco más, pues vemos que durante la semana nos ha ofrecido quizás una buena oportunidad de entrada, pero que no coincidía con los parámetros, con nuestro setup, los parámetros de nuestro sistema, y por lo tanto pues no hemos entrado a mercado, ¿no? Hay que ser estricto con estas cosas y realmente pues bueno, no se ha producido esta situación y por lo tanto pues una vez se ha pasado esta zona, la verdad es que nosotros aquí no hemos podido operar. La verdad es que es lo que os digo, estamos en una situación, esta semana ha sido una semana de muy baja volatilidad, ¿no? Seguramente influida por los diferentes
hechos o noticias macro que hay o que se están esperando, como Grecia, como tipos de interés USA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente es una semana con unos bajos parámetros, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos esto? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño avance de un artículo que vamos a publicar durante esta semana o quizás la próxima sobre, bueno, pues una herramienta nueva que hemos desarrollado, que es un poco para analizar la volatilidad histórica, ¿no? Aquí tenemos la volatilidad histórica del euro dólar precisamente en gráficos de cuarto de hora. Vemos aquí, pues bueno, ya lo veréis más detallado en el gráfico, pero podemos ver aquí cómo las barras de cuarto de hora normalmente se concentran en una zona entre los 0 y los 20 y algo pips de media. Y bueno, pues hay puntas, ¿no?, con una cierta dispersión, sobre todo pues en los momentos clave, que son los momentos en que pues hay noticias en el mercado, que son momentos de mayor volatilidad, ¿no? Pero el hecho de destacar es que si tú coges estas medias, ¿no?, estas medias de aquí, de las barras de cuarto de hora, y las extrapolas, por ejemplo, a barras de una hora, pues igual en ciertos momentos te da puntas de 30 y 35 pips, incluso, bueno, casi 50 por hora, pero más que nada son 30 a 35 pips por hora, ¿no? Esto, si lo miramos aquí, la verdad es que en una jornada, por ejemplo, del día 9, pues vemos como, vamos, prácticamente en toda la jornada recorre lo que en teoría debería recorrer más o menos de media en 2-3 horas o 4 horas, ¿no? Es decir, la volatilidad es baja, y por lo tanto, pues bueno, eso también nos tiene que mantener en alerta y hacer que mantengamos la calma y no entremos precipitadamente a mercado, porque estas situaciones son de muy difícil solución y de muy difícil operativa, sobre todo si no tenemos ya una operativa adaptada a estas circunstancias, ¿no? A esto le podemos sumar, pues, volumen relativo bajo. Podemos ver también, bueno, pues otro indicador que estamos utilizando y testeando nosotros, que es el WR. Este WR que podemos ver aquí, lo que nos enseña es precisamente la volatilidad diaria, es decir, cómo va variando la volatilidad de las últimas barras que conforman las últimas 24 horas, ¿vale? Recordemos que Forex es una sesión continua de lunes a viernes, por lo tanto tenemos sesiones o jornadas de 24 horas. Por lo tanto, si cogemos la volatilidad de ese número de barras en función del time frame en el que nos encontremos y contabilizamos la volatilidad de 24 horas, pues vemos aquí cómo a principios de mes esta volatilidad estaba en niveles cercanos o llegó a picos de 290 puntos, volatilidad diaria de 24 horas, y ahora pues nos estamos moviendo en rangos de 144 puntos, que sería más o menos la media histórica de largo plazo, pero sí que es verdad que comparado con los últimos, con la semana anterior, por ejemplo, pues hemos tenido una volatilidad baja y no nos ha dado oportunidades, como no nos dio oportunidades la semana anterior, que también pues no hubo movimientos destacables. Vamos a ver un poco, retomar un poco el comentario con la libra dólar. La libra dólar nos ha realizado un movimiento alcista que se ha visto impulsado por las noticias de producción manufacturera del Reino Unido. Nos empezamos en zona de mínimos prácticamente en 1.53, acabamos en 1.56. Una escalada más o menos pausada y relativa, pero con una buena definición, con un buen apoyo en un nivel técnico también de referencia, y cerramos prácticamente la semana pues en máximos, ¿no?, dejándonos pues esta figura de largo plazo, recuperación ya con vistas a niveles de 1.5760. Perdón, porque nos hemos dejado el largo plazo del euro dólar, que nos deja pues bueno una determinada zona de indefinición, que parece que el euro dólar entra en un lateral marcado entre el 1, ahora mismo estamos en el 1.0809 aproximadamente, y el 1.15, ¿vale? Esta es la zona más o menos que estaría marcando el euro dólar en estos momentos, una zona aquí muy importante de soporte, y por arriba pues tiene una resistencia clara en esta zona de 1.15. Vamos a ver si seguimos ahora mismo con el dólar yen, que en el corto plazo pues vemos como después de un ascenso iniciado a mediados del mes de mayo, ¿no?, que nos llevó desde niveles de 1.19, nos ha llevado hasta niveles prácticamente de 1.26,
pues bueno, se ha producido un rechazo contundente en este nivel y pues desde aquí se ha producido una bajada y un descenso bastante acusado que podría ser una toma de beneficios, pues coincidiendo con la rotura de este nivel de los 123,60, que parece que es el nivel de referencia, ¿no? Se ha producido un cierto rebote y una cierta estabilización de la cotización. Vamos a ver luego un detalle interesante sobre el dólar yen, que os contaré luego. Respecto al largo plazo, pues bueno, podemos ver cómo después de esta definición de esta zona de rango lateral tan habitual en este par, pues bueno, se ha producido este escape contundente que rompió este nivel de aquí tan importante, que era el máximo de 2007, y parece que ahora mismo pues hemos vuelto a testearlo y estamos ligeramente por debajo, ¿no? Esto parece ser que bueno, pues podíamos estar ante quizás otro periodo de cierta acumulación antes de intentar pues romper este máximo posiblemente. En el caso del oro vamos a ver cómo pues el oro está cómodamente aposentado en este nivel de 1170, nivel de largo plazo importante, y bueno, semana tranquila, no se ha movido prácticamente de aquí, se ha movido en un rango de estos 200 puntos y ha marcado un máximo en 1190, pero ya ni siquiera se ha llegado a acercar a los 1200, ¿no? Poca volatilidad, poco movimiento y por lo tanto poco que decir en estos momentos, a no ser que pues nos rompa los 1190 o definitivamente perfore esta zona de soporte marcado pues por los 1173 aproximadamente, ¿vale? ¿De acuerdo? No nos ha recuperado el histórico, pero lo podemos ver aquí como es una zona históricamente pues importante. Respecto al dólar australiano, bueno, iniciamos la semana marcando este nuevo mínimo en una zona de 0,76 importante que ha propiciado este rebote que ha ido perdiendo fuerza conforme ha ido avanzando la semana y nos hemos ido acercando pues a esta línea directriz, ¿no? Que parece que está ahora haciendo de resistencia móvil, ¿no? Y pues bueno, lo tenemos en una zona de alta negociación, como podemos ver aquí por la forma de las velas, y bastante indeciso en estos niveles, ¿no? Niveles que marcan pues una zona de mínimos importante, aunque podríamos estar viendo una zona de acumulación si no es capaz de romper primero este nivel 0,76 de mínimos y luego pues este nivel de 0,7360, mirando más en el largo plazo. Esta ha sido un poco la visión del mercado. Vamos un poco ahora con el activo de la semana y con varias cosas más que os quería comentar, ¿no? El activo de la semana lo vamos a ver. Como decíamos, IBEX 35, no necesitaremos por ahora nuestra herramienta de dibujo. La semana pasada, si vemos, pues os comentábamos que el IBEX 35 estaba tocando a la exponencial de 30 semanas, no había volumen proporcional medio importante, no había señal en el atlas, pero nos dejaba intranquilos esta falta de volumen aquí y sobre todo este cruce por debajo de la línea cero del RSC Mansfield, que dejaba al IBEX 35 pues por debajo de la media de los índices mundiales, ¿no? Eso sumado con este cierto declive en la línea avance de descenso. La verdad es que la situación no ha cambiado. Sí que nos deja una vela aquí de indecisión, ¿no? Una vela que a veces pues es síntoma de cambio de dirección, porque hay aquí una lucha entre alcistas y bajistas. El lado positivo es que no se ha perforado esta zona durante esta semana y veremos si esta semana podemos ver un nuevo rebote, y si hay un nuevo rebote, objetivo claro 11.760. Veremos a ver cómo evoluciona durante la semana, pero está claro que ahora mismo pues es un activo a seguir y a seguir de cerca, sobre todo para los inversores de aquí, que estamos muy acostumbrados a trabajar con los activos del IBEX 35. Aparte de este tema, también queríamos ver algo sobre el DAX, sobre el que hablamos la semana pasada y que podía reforzar un poco la teoría esta de este, bueno, pues quizás posible rebote, ¿no? Este es un gráfico del DAX junto con el bono alemán,
no es un gráfico de rentabilidad del bono alemán, que como todos sabéis es inversa a la cotización del bono, sino al precio del bono, sino que es del precio, ¿vale? Entonces podemos ver cómo el precio pues ha efectuado una cierta recuperación, ha marcado mínimos en zona de 149, esto es gráfico horario, y nos ha marcado una cierta recuperación que ha sido seguida por el DAX, ¿vale? O sea que aquí vemos aquí este mínimo que hemos visto como aquí se ha seguido recuperando, por lo tanto, bueno, pues quizás este mínimo de aquí del DAX podría ser una buena base para de aquí ver movimientos al alza, y por lo tanto podríamos ver los mercados europeos como vuelven un poco a recuperar el impulso que han perdido pues en los últimos tiempos. Una vez visto esto, vamos a ver ahora lo que os comentaba de el yen. Ahora sí que vamos a utilizar la herramienta de dibujo. Este es un gráfico del index yen. El index yen que bueno, básicamente es un activo análogo al index dólar. El index dólar lo hemos visto varias veces aquí. Es un índice de divisas que pues bueno, pone por un lado al dólar contra una cesta, valorado contra una cesta en las cuales están el resto de divisas ponderadas en función de su operativa, ¿no? del volumen que se opera. Pues de la misma forma tenemos un activo que es el index yen, ¿no? Esto nos permite ver un poco el posicionamiento del yen respecto al resto del mercado, ¿no? Hechos a destacar, pues bueno, realmente, como no podía ser de otra manera, pues bueno, hemos visto aquí una caída importante del yen desde principios del mes de mayo, ¿no? Caída que evidentemente pues es debida principalmente al dólar yen, ¿no? Al dólar yen, que ha efectuado este movimiento tan importante que acabamos de ver en el resumen, ¿no? Esto no sería lo destacable, pero sí que quiero destacar una cosa que creo que es bastante importante, ¿no? Primero que, bueno, ya estamos en una situación en la cual nos hallábamos bastante lejos de la media, ¿no? que se estaba produciendo en este activo, por lo tanto es una caída con mucha fuerza, es una caída con bastante fuerza. Pero aparte de eso, si miramos el COT, ¿vale? Que podéis ver aquí en forexperiences.com, tenemos una aplicación que estamos testeando, que ya os hemos nombrado alguna vez, que es podéis ver aquí el Graph Manager, ¿de acuerdo? Y en este Graph Manager, pues bueno, el gráfico que ahora tenemos, digamos, que vamos actualizando periódicamente, es este gráfico del COT, ¿vale? El Commitment of Traders, ¿vale? ¿Qué particularidad tiene este gráfico del COT que estamos utilizando nosotros? Pues tiene una particularidad, creo yo, importante, y es que normalmente cuando se examina el Commitment of Traders, que es el que tenemos aquí, pues siempre se mira el COT de una divisa, es decir, miramos el gráfico de esta divisa y miramos todos los tipos de traders que están en el mercado, cómo están actuando en frente de esa divisa, ¿no? Eso nos da una visión muy digamos cercana del activo que estamos tratando, pero no nos da una visión del mercado. Nosotros preferimos utilizar el Commitment of Traders dándonos una visión de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos el gráfico de otra forma. No os preocupéis, porque esto lo vamos a explicar en un próximo vídeo, cómo realizamos, digamos, este análisis, ¿no? En forexperiences.com/Graph Manager tenéis siempre disponible este gráfico, ¿vale? Que es el Commitment of Traders Sector Dealers. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues lo hemos hecho al revés. Hemos cogido un sector, un tipo de trader, el dealer, que es el gran operador, el operador institucional, y hemos bueno, pues cogido toda una serie de activos para ver cómo los dealers operan con esa serie de activos, ¿no? Euro, libra, yen, dólar australiano y dólar, que sería, bueno, index dólar, ¿no? Cómo compran y venden esos activos los dealers. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos un hecho muy destacable, ¿no? Y es que fijaos aquí, el verde es el yen. Mirad aquí cómo los institucionales están
desde hace ya semanas, antes de que se produjera el gran salto del dólar yen, están acumulando yenes, están comprando yenes, ¿de acuerdo? Esto, digamos, iría en contra de la cotización del yen, ¿no? Vemos realmente el dólar yen, lo que está haciendo es subir, ¿no? Por lo tanto, el que sube es el dólar y el que baja es el yen. Pero claro, no olvidemos que estos dealers, estos grandes operadores, lo que están haciendo es acumular yenes a precios cada vez más competitivos, ¿no? Pues están deshaciéndose seguramente de dólares, aunque vemos aquí que no son dólares, seguramente son otros activos, deshaciéndose de dólares y adquiriendo yenes cada vez a un precio más barato, porque el yen se está depreciando. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que ellos están aprovechando este movimiento para realmente adquirir esos activos a un precio más barato que luego venderán a un precio más caro. Así lo han hecho, pues por ejemplo, con el eurodólar, ¿no? Que se han producido estos movimientos y luego pues han ido deshaciendo posiciones y con otros activos. La conclusión más o menos es que mientras no veamos aquí que este movimiento cesa, yo creo que podemos seguir viendo alzas, sobre todo en el dólar yen, ¿de acuerdo? Porque es una coincidencia temporal interesante que vemos aquí, por lo tanto creo que podemos seguir viendo esas alzas. Los dealers que están haciendo en este momento, bueno, pues se mantienen, digamos, neutrales en dólar, están sumando, como vemos, existencias en yenes, están sumando existencias con un ritmo más pausado en dólar australiano, ¿vale? Y se están deshaciendo de euro, se están deshaciendo de libra. Estos son los movimientos que están, digamos, haciendo en este momento, al parecer, los grandes operadores. Este es un reporte oficial que va a parar o que exige la Comisión de Futuros y Commodities de Estados Unidos, y por lo tanto, en teoría, o tendría que ser verídico. Es un reporte que se hace semanalmente, lo que pasa es que siempre va con unos días de retraso, no es bien al día, pero bueno, es un reporte siempre interesante para seguir y para poder ver un poco cómo están evolucionando pues estos activos. Insisto, yo creo que mientras sigamos viendo esta alza en la acumulación aquí en el COT, pues seguiremos viendo alzas en el dólar yen, y bueno, digamos, más bien serán bajas en el yen, ¿no? Tenemos que ponernos cortos en todos los pares relacionados con el yen, pero principalmente yo hablo del dólar yen porque es el par que normalmente operamos. Pues bueno, este ha sido un poco el análisis de esta semana. No quiero cerrar sin dejar de recordaros pues que esta semana vamos a empezar nuestro programa de FX Open Sessions. Las FX Open Sessions son unas sesiones abiertas de formato completamente libre que estamos ofreciendo a la gente que está suscrita a nuestro newsletter, mediante la cual, pues bueno, cada semana, cada 15 días nos vamos a reunir online para que vosotros o los asistentes planteen sus dudas, planteen sus cuestiones y las veamos en directo, analizándolas directamente sobre los gráficos. Si te interesa, si crees que es una actividad interesante, el próximo martes a las 18 horas tenemos la primera sesión y pues puedes apuntarte de la forma más fácil posible, que es mandándonos un mail aquí a infoforexperiences.com para formalizar, digamos, tu interés, y así que nosotros pues te podamos mandar el enlace de la sesión y tú puedas luego pues conectarte simplemente con eso y bueno, pues suscribirte al newsletter, pues podrás disfrutar de, creo, una experiencia interesante para todos y que nos puede beneficiar en nuestro trading. Nada más, y bueno, pues os sigo viendo en forexperiences.com. Un saludo.